Buenos días a todas y todos. Vamos a partir nuestra clase de hoy, ya viernes 8 de octubre. El día de hoy vamos a hablar más que nada del máximo común divisor. Vamos a estar trabajando con ese concepto durante, yo creo que casi toda la clase. Entonces voy a hacer un recuerdo de la definición de máximo común divisor que vimos unas clases atrás. Recuerdo. ¿Quién es el máximo común divisor? Dados dos elementos en un anillo, vamos a decir que el D que está en A distinto de 0 es el máximo común divisor de A y D si cumple las siguientes dos condiciones. Primero, él tiene que dividir al A y tiene que dividir al B, es decir, que tiene que ser un divisor. Y además, tiene que ser el más grande. Y como uno muestra que es el más grande, se tiene que cumplir la siguiente condición, que es la segunda. Si hay un D' que divida al A y un D' que divida al B, es decir, hay otro divisor de ellos, entonces él va a dividir al máximo. Tiene que dividir a este D. De esa manera el D va a ser el más grande. Entonces la primera condición nos dice que es un divisor y la segunda nos dice que es el máximo. ¿Cómo lo anotamos? Podemos anotarlo así: el máximo común divisor entre A y B es D, y la otra manera es que sin anotar máximo común divisor y usar solamente el paréntesis. Esto significa máximo común divisor entre A y B es D. De esa manera lo anotamos. Entonces estamos recordando la definición de máximo común divisor. Dados dos elementos en un anillo, vamos a decir que el D es el máximo común divisor entre ellos si cumple las siguientes dos condiciones: divide al A y divide al B, y cada vez que un D' divida A y divida B, entonces ese D' divide al D, lo que hace que el D sea igual a este D' por otro. Es por eso que la segunda condición nos dice que es el más grande. Entonces hasta aquí. ¿Todo bien con el recuerdo de la definición? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? La observación que nos quedó pendiente en la clase del día miércoles, que era la siguiente. Aquí. En un anillo conmutativo A, cualquiera, se tiene que, si un ideal es generado por dos elementos, por un A y un B, y ese ideal va a ser principal, por ejemplo, imaginemos que este ideal generado por A y B, yo lo puedo escribir como un ideal principal generado por este elemento D. Ese elemento D sí o sí va a ser el máximo común divisor entre A y B. Esto me está diciendo que si yo tengo un ideal generado por dos elementos que se puede escribir como un ideal principal, el que genera ahí es el máximo común divisor entre A y B. No es cualquier elemento, sino que es el máximo entre ellos. Aquí voy a agrandar para que empecemos a ver la demostración. ¿Qué es importante? Si yo quiero probar que el D es el máximo común divisor, tengo que mostrar que cumple las dos condiciones anteriores, que divide al A y divide al B, y que cumple la segunda condición. Entonces vamos a ir viendo. Acá. Vamos viendo primero que se cumple la primera condición. ¿Cómo? Estamos diciendo que este ideal generado por estos dos elementos se escribe como un ideal generado por uno. Acá nosotros tenemos lo siguiente: como esta igualdad es posible, se tiene que el A pertenece al ideal generado por el D y el B pertenece al ideal generado por el B. Se tienen estas dos cosas. ¿Por qué? Como estos ideales son iguales, el A, que es un elemento en el primer ideal, va a pertenecer al segundo, y el B, como es un elemento en el primer ideal, va a pertenecer también al segundo. Entonces, el A pertenece al ideal generado por D y el B también. ¿Pero qué significa que el A pertenezca a ese ideal? Esto de acá nos dice
que el A se escribe como D por Q. Y lo de abajo, que el B se escribe como D por T. Para algún Q y para algún T en este anillo A. Y de estas dos podemos concluir que el D divide al A, porque el A se escribe como D por alguien, y que el D divide al B. Por lo tanto, se cumple la primera condición del máximo. Fíjense aquí, ¿qué es lo que nosotros queremos probar? Para que quede claro. Cada vez que nosotros tengamos que un ideal generado por dos elementos se escribe como un ideal principal, ese D que está ahí no es cualquier cosa. Este D va a ser el máximo común divisor entre el A y el B. Y ahora estamos demostrando que el D es el máximo. Entonces, ¿qué tendríamos que probar? Que primero el D divida al A y el D divida al B. Y lo probamos. ¿Por qué? Nos dimos, en este caso, como los ideales son iguales, el A pertenece al ideal generado por el D, por lo tanto se escribe como D por alguien, y eso significa que el D lo divide, y lo mismo para el caso del B. Entonces ahí ya probamos la primera parte. Hasta ahí. ¿Todo bien? Brian, Constanza, Javiera, Nadia, Roxana. ¿Alguien se perdió? Cualquier duda, me van diciendo. Perfecto. Lo segundo es probar un entonces, una implicancia. Entonces acá nos dice, si esto pasa, déjenme pintar ahí. Si esto pasa, entonces el D tilde divide el D. Entonces, así que voy a darme esto. Si el D tilde divide a A y D tilde divide a B, de alguna manera voy a probar que el D tilde divida este D que está aquí. Entonces eso vamos a hacer ahora. Vamos a ver 2. Si D tilde divide a A y D tilde divide a B, esto significa algo. Esto significa que el A se escribe como D tilde por alguien. Vamos a llamarlo L. Y el B se escribe como D tilde por alguien. Vamos a llamarlo Q. Para algún K en este anillo A. Eso significa que el D tilde divida al A y que el D tilde divida al B. Que el A se escribe como D tilde por alguien y que el B se escribe como D tilde por alguien. Nosotros tenemos esta igualdad, no la podemos olvidar. ¿Cómo el generado por A y B es igual al generado por D? Esto significa, o esto nos dice, esto implica que el D pertenece al ideal generado por el A y el B. Igual que arriba, como teníamos esa igualdad, el A pertenecía al ideal generado por D y el B igual. Ahora estamos usando lo otro, que el D pertenece a ese ideal. ¿Y qué significa esto? Esto nos dice que existen un X0 y un Y0 en el anillo, tal que el D se escribe como combinación lineal. ¿Por qué se debe eso? Como el D pertenece a un ideal generado por dos elementos, hay que recordar, que esto lo voy a escribir en la diapo anterior, aquí como una observación, que si yo tengo el ideal generado por un elemento, esto es de la forma A por T con T en el anillo. Pero si es generado por dos elementos, estas son combinaciones lineales, son A por T más B por K, con T y K en el anillo. Y si son tres, van a ser tres combinaciones. Va a ser un A por T más un B por K más un C por otra letra, donde esas tres están en el anillo. Entonces aquí nosotros tenemos
que el D pertenece a ese ideal generado por dos elementos, por lo tanto se escribe como una combinación lineal. Del X0 lo vamos a seguir los mismos nombres del apunte por el A más el Y0 por el B. Entonces ahora vamos a usar todo lo que tenemos, porque el A se escribe de esta forma y el B se escribe de esta forma. Entonces vamos a usar eso. Pero necesito hacer una nueva diapo. La voy a agregar aquí. Y voy a agrandar esto. Ahí. Entonces de esta de acá, de esta igualdad, aquí, D, como el D se escribe como X0 por A más Y0 por B, esto es lo mismo que escribir lo siguiente. El A y el B los voy a reemplazar. Entonces aquí me quedaría. El A es D tilde por L, entonces me quedaría X0 D tilde L más Y0 por el B, para el otro lado, que es D tilde por K. Factorizo por D tilde, me quedaría X0L más Y0K. ¿Y esto de aquí qué significa? La igualdad anterior significa que D tilde divide a D, porque D se escribe como D tilde por alguien. Luego se cumple la segunda condición. Así que D es el máximo común divisor entre A y B. Y ahí tenemos ya lista la demostración. Cada vez que un ideal que está generado por dos elementos se escribe como el generado por uno solo, ese uno no es cualquier cosa, sino que es el máximo común divisor entre el A y el B. Eso es lo más importante aquí. Y aquí lo pudimos probar. Probamos que el D divide al A y divide al B, y además probamos la segunda condición. Que si D' divide a A y divide al B, entonces ese D' divide al máximo. Así que el D es el máximo común divisor entre A y B. Entonces hasta aquí. Javiera, Nadia, Roxana, Valeria, Brian, Constanza, ¿todo bien? ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Perfecto. ¿De qué nos ayuda esto o cómo lo vamos a utilizar? En un dominio euclidiano, todo dominio euclidiano, nosotros sabemos que es un dominio de ideales principales. Entonces vamos a poder afirmar que en todo dominio euclidiano tenemos asegurada la existencia del máximo común divisor. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué? Si yo tomo, por ejemplo, en A, que es un dominio euclidiano, si yo tomo un ideal generado por dos elementos, siempre lo voy a poder escribir como un ideal principal. ¿Por qué? Porque todo dominio euclidiano es un dominio de ideales principales. Es decir, todo ideal va a poder escribirse como un ideal principal. Y nosotros ya acabamos de demostrar que en un anillo conmutativo, cada vez que un ideal de dos elementos se escribe como principal, ese elemento que genera es el máximo común divisor. Entonces, como en cualquier dominio euclidiano, si yo tomo ideales generados por varios elementos, siempre lo voy a poder escribir como el generado por uno solo, porque todo dominio euclidiano es un dominio de ideales principales. Y ese uno solo no va a ser cualquier elemento, sino que es el máximo común divisor. Es por eso que en cualquier dominio euclidiano se tiene asegurada la existencia del máximo común divisor de dos elementos.
Y también uno lo puede generalizar a más elementos. Si aquí yo tomo un A, un B, un C. Sí, esto aplica. Déjame terminar ahí y te respondo al tiro. Buena pregunta. Esto va a aplicar también para más. Para un A, un B, un C, un D. Si tomo un ideal generado por más elementos, siempre lo voy a poder escribir como uno solo. Y como me preguntan aquí por el chat, me están preguntando si esto aplica para todo. Sí, recordar que aquí nosotros teníamos los cuerpos, los dominios euclidianos, y después tenemos aquí los div. Entonces acá, desde en todo DE tenemos máximo común divisor. Y lo mismo ahí va a pasar para los div. Uno no estudia el máximo común divisor aquí en los cuerpos porque va a ser muy fome, porque ahí tú siempre vas a poder dividir. Ahí tú tienes, como las opciones de divisor ahí son muchas, porque en un cuerpo todos los elementos son invertibles. Entonces ahí tú estudiar el máximo común divisor ahí va a ser bastante fome. Pero es aplicable para todos los DE y para los div, de ahí hacia adelante. Ahí es donde vamos a estudiar el máximo común divisor. Entonces siempre los cuerpos uno los deja de lado porque si se acuerdan cuando nosotros hacíamos división en un cuerpo, el cociente siempre existe y el resto siempre es cero. Entonces por eso es más fome estudiarlo acá en los cuerpos. Y nos vamos con los dominios euclidianos y los div. Entonces, ¿qué más? Ah, hay algo aquí que no leímos. El máximo común divisor nos va a ser único, salvo en algunos casos, salvo unidades, que es lo que vamos a estar estudiando en la siguiente proposición. Si yo tengo que A es un dominio de integridad, y tengo que dos ideales generan lo mismo, entonces, ¿cuál es la relación entre el D y el de tilde? Que uno se va a escribir como el otro por una unidad. Es decir, eso es lo mismo que decir en palabras que el D y el de tilde son asociados. ¿Qué significa que dos elementos sean asociados? Que se escriben uno como el otro por una unidad. Recordar que este de acá significa unidades. Es el conjunto de todas las unidades. ¿Y quiénes son ellos? Aquellos que son invertibles. Entonces aquí vamos a demostrar que si dos ideales generan lo mismo es porque va a ser un elemento igual al otro por una unidad. Entonces vamos a probar que los ideales generan lo mismo y son iguales salvo por unidades los elementos. Es por eso que aquí vamos a tener una unicidad del máximo común divisor salvo por unidades. Entonces vamos a hacer esta demostración. Esta demostración es un sí, solo sí, así que vamos a hacerlo para un lado y luego para el otro. Voy a asumir acá que ellos dos son iguales. Entonces sabemos que el ideal generado por D es igual al ideal generado por este D'. Que quedó media fea ahí la... Ahí. Si son iguales, eso significa, esto nos dice que el D pertenece al ideal generado por D', lo que significa que el D se escribe como D' por alguien. Para algún T en el dominio de integridad A. Y voy a hacer lo mismo ahora. También de esto, también tenemos que el D' pertenece al ideal generado por D. ¿Qué significa esto? D' es igual a D por alguien, por algún K. Para algún K en A.
Entonces ahora las voy a juntar. Tengo que el D es igual a D' por T, pero el D', que está aquí, es D por K. D por K por T. Entonces aquí tenemos esta igualdad, que D es igual a D por K por T. Como A es un DI, se tiene que el K por T tiene que ser 1. Es decir, K pertenece a las unidades y T pertenece a las unidades de este dominio de integridad A. Y luego tenemos que el D, que está aquí, se escribe como este D' por el T, con T una unidad. Acá le puse T y no alfa, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que si ellos dos generan lo mismo, eso significa que hay una relación entre los generadores, entre el D y el D'. Si generan lo mismo, ¿cuál es la relación entre los elementos? Que los elementos son asociados. Es decir, se van a escribir como el otro por una unidad. Eso es lo que estamos probando. Y ahora vamos a hacer el otro lado. Entonces, hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Voy a agregar una diapo para hacer el otro lado. Entonces, para el otro lado, voy a agrandar aquí. Sabemos que el D se escribe como alfa por D' con alfa una unidad. Esa es nuestra hipótesis. Que el D se escribe como alfa por D', donde alfa es una unidad. Tenemos que demostrar que generan lo mismo. Entonces, para hacer eso, me voy a dar un elemento aquí y probar que está en el otro, y me voy a dar un elemento aquí y probar que está en el de acá, por doble contención. Entonces, sea, por ejemplo, X en el ideal generado por D. Esto nos dice que el X se escribe como D por T. Y aquí usamos lo de arriba, para algún T. Y esto va a ser lo mismo que el D, que es alfa por D' por T, que esto lo puedo escribir como D' por alfa por T. Es decir, el X pertenece al ideal generado por D', porque se escribe como D' por un elemento del dominio de integridad. Y así tendríamos que el ideal generado por D está contenido en el ideal generado por D', porque me di un elemento en el primero y mostré que estaba en el segundo. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero para el otro lado. Me voy a dar un I en el ideal generado por D'. ¿Qué significa esto? Que el I se escribe como D' por alguien, por algún K. Y la idea es que usemos que esta igualdad que está acá. Como el D es igual a alfa por D tilde, con alfa una unidad, se tiene que, si yo multiplico por el inverso de alfa, porque como es una unidad es invertible, me quedaría alfa a la menos 1 por D igual a D'. Y eso es lo que voy a usar. Entonces, el Y es igual a D' por K, donde el D' es alfa a la menos 1 por D, aquí nos queda multiplicado por K, y nos quedaría D alfa a la menos 1 por K. ¿Qué nos dice esto? Esto de acá significa que el I pertenece al ideal generado por D. Así, el ideal generado por D' está contenido en el ideal generado por D. De ambas contenciones
son iguales. Así que esta demostración no era muy compleja. Nos dábamos un elemento en un ideal y mostrábamos que estaba en el otro. Y hay que usar lo que significa cada cosa. Que esté en el ideal significa que se escribe como él por otro. Y después usamos la igualdad de arriba y ahí estamos listos. Está en el otro ideal. Tenemos una contención. Para la otra contención hay que hacer un mini trabajo, que es el que tenemos aquí. Que como el D se escribe como alfa por D', pero el alfa es invertible, multiplico por su inverso, que lo voy a llamar alfa a la menos 1, y me queda despejado el D tilde, para llegar y reemplazar. Y así el Y pertenece al ideal generado por D y tenemos la otra contención. Y de ambas contenciones vamos a tener que son iguales. Entonces hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Perfecto. Entonces, ¿de qué nos va a servir esto? Con lo que nosotros queremos estudiar en esta clase, que es el máximo común divisor. Nosotros ya sabemos que en un dominio euclidiano siempre vamos a tener máximo común divisor. Siempre las preguntas en matemáticas son existe y después es único. Entonces, en los dominios euclidianos existe el máximo común divisor y va a ser único salvo unidades. Eso quiere decir que si yo encuentro dos máximos común divisores, ellos van a ser elementos asociados. Que eso es lo que acabamos de probar en el teorema, que si generaban lo mismo es porque uno es asociado del otro. Entonces, si yo encuentro dos máximos común divisores, ellos van a ser sí o sí asociados, es decir, que van a diferir por una unidad. O son iguales salvo unidades. Esa es la otra forma que uno los dice. Son únicos salvo unidades. O difieren por una unidad, que es un elemento invertible. Son como los espacios vectoriales donde uno ahí eliminaba los múltiplos. Claro, es como una idea similar, pero por ejemplo, en espacios vectoriales quizás podría ser como esta. ¿Sí? En espacios vectoriales, si nosotros teníamos, por ejemplo, el generado por 5x² más 5x, era lo mismo que escribirlo por el generado por x² más 5, x² más x. Ay, de nuevo. Más x. Entonces aquí ellos generan lo mismo y ellos de ahí se relacionan salvo una unidad. Ahí. Y esto de acá también sirve en anillos de polinomios. O sea, esto es en espacios vectoriales y también aquí en estructuras 2, porque estos son ideales generados. Entonces, y en espacios vectoriales podemos verlo así, pero también lo podemos ver como ideales generados, acá en estructuras 2. Porque es similar a lo que tú dices ahí con los múltiplos, pero aquí son unidades. Eso es lo importante, que tienen que ser elementos invertibles. Y por ejemplo, el 5 es un elemento invertible si aquí trabajamos en Q de X. Así que el máximo común divisor siempre va a existir en los dominios euclidianos. Eso implica que en los dominios de ideales principales también. Y va a ser único salvo unidades. Entonces ahora vamos a ver cuál es el método para encontrar el máximo común divisor y por qué este método nos da el máximo común divisor. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, en teoría de números, deben haber visto ya el algoritmo de Euclides, que es el que nos ayuda a encontrar el máximo común divisor. Si no, lo vamos a ver aquí y vamos a ver por qué tal cosa viene a ser el máximo común divisor. Eso es bien importante.
Entonces, en un dominio euclidiano A, se va a tener el algoritmo de Euclides para dos elementos, A y B, que es simplemente aplicar el algoritmo de la división en forma sucesiva. Nosotros en un dominio euclidiano siempre vamos a poder dividir. Vamos a poder encontrar un cociente y un resto. Y aquí vamos a ir aplicando esto varias veces. Entonces, primero voy a tomar el A y lo voy a dividir por el B. Eso me implica que en sí existe un cociente, que lo voy a llamar Q0, más un resto, donde se cumple lo siguiente, que la evaluación euclidiana o la función nu de mi resto siempre es menor que la del B. De ahí voy a volver a dividir, pero ahora voy a dividir mi divisor, que es el B, por el resto. Entonces eso quiere decir que existe un cociente más otro resto, donde el resto, su evaluación euclidiana es menor de la que yo estoy dividiendo, que en este caso vendría a ser el R0. Entonces aquí voy a hacer ese mono para que sea más fácil seguirlo. Yo el A lo estoy dividiendo por el B, existe un Q0 y sobra R0. Después ahora yo voy a tomar el divisor y lo voy a dividir por el resto. Eso me dice que existe otro cociente y me sobra un resto. Y voy a poder seguir haciendo esto, pero va a llegar un momento, sí o sí, donde los restos van a darme 0. ¿Por qué? Cada vez, si ustedes se fijan, tengo este resto menor a este otro, después este sigue siendo menor al anterior, y así sucesivamente. Y la evaluación euclidiana no es cualquier cosa, es una función que va de A, sin el 0, hacia los enteros positivos con el 0. Entonces, si yo cada vez me voy achicando, en algún momento me va a dar 0, porque la función va a los enteros positivos con el 0, no me dan los negativos, entonces en algún momento esto va a parar. Entonces voy a hacer unos pasos más. Por ejemplo, ahora vuelvo a hacer lo mismo. Tomaría el R0, que es mi divisor, y lo divido por el resto, por el R1. Eso quiere decir que existe un cociente Q2 más un R2, donde lo que sobra, cuando yo le calculo la función nu, es menor al por el que yo estoy dividiendo, que es el divisor, en este caso R1. Que aquí si hago el mono sería lo siguiente. R0 lo divido por R1, existe un Q2 y sobra un R2. Y así sucesivamente. Y podemos generalizar esta expresión que está acá de la siguiente manera. Rn sub 2 va a ser igual a Rn menos 1 por Q sub n más Rn. Sí, ahí tenemos bien, donde el de este va a ser menor a uno anterior. Entonces, fíjense que esta fórmula nos va a servir porque podemos verla con la anterior. Si el n vale 2, aquí nos quedaría 1, 2 menos 1 es 1, y aquí nos quedaría 0. Entonces ahí tenemos que podemos seguir, y voy a hacer uno más, donde ahí el resto me va a dar 0, porque como yo les explicaba, cada vez estoy achicando más los restos. Fíjense aquí, tengo la evaluación del B, que es más grande que la del R0, pero el R0 es más grande que la del R1, entonces tenemos lo siguiente, esta de aquí es mayor a la del R0, esa es mayor a la del R1, pero la del R1 es más grande que la del R2. Entonces, cada vez estoy achicando el resto al dividir, pero estos de acá son números enteros positivos o 0, entonces en algún momento yo voy a llegar a que el resto me dé 0. Y ese resto lo voy a llamar el R sub n más 1. Entonces aquí tengo este, que yo lo voy a dividir por el resto, existe otro cociente, y este resto de acá, donde este que está aquí va a ser 0. Entonces, como cada vez los restos van bajando, sí o sí va a llegar un momento en uno de ellos que me dé 0.
Quizás sea en el paso 2 o en el paso 3, o quizás sea en el paso 5 o en el paso 10, pero va a llegar un momento donde el resto dé 0, porque cada vez van bajando, si nosotros los vamos viendo. Tendríamos aquí este primero, que es más grande que este, ese de ahí es más grande que este, después ese es más grande que el que está acá, y así sucesivamente. Entonces después aquí nos va a quedar algo de esta forma. Rn-1, que él es más grande que el de Rn. Como esta sucesión es de enteros todos positivos, obligatoriamente debe parar, es decir, que va a existir un resto donde él sea 0. No olvidemos, este algoritmo que está acá a nosotros nos permite encontrar el máximo común divisor. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Y quién viene a ser el máximo común divisor? Cuando uno hace este procedimiento de empezar a dividir, después tomamos el divisor, lo dividimos por el resto y así sucesivamente, cuando lleguemos al resto que es 0, que es este que está acá, el máximo común divisor viene a ser el resto anterior no nulo, este. Vendría a ser el máximo común divisor entre el A y el B. El resto anterior al que es nulo. Entonces, resto anterior al nulo, que está aquí. Y ahora vamos a probar por qué ese es el máximo común divisor. Pero así uno lo busca, como nosotros lo hicimos el día miércoles en el caso de los enteros, y empezamos a dividir, llegamos a el resto 0, y el resto anterior era nuestro máximo común divisor, que ahí nos dio 91. El día de ayer en taller hicimos lo mismo con los polinomios. Empezamos a dividir, llegamos a resto 0, y el polinomio anterior, el resto anterior, en los polinomios era el máximo común divisor. Ahora vamos a probar realmente que este sujeto, que es el resto anterior distinto de 0, va a ser el máximo común divisor. Entonces hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Valeria, Roxana, Pablo, Nadia, ¿todo bien hasta aquí? Perfecto. Entonces, para probar qué es el máximo común divisor, la estrategia es la siguiente. Voy a anotar aquí la estrategia porque en el libro está solo hecha la demostración y cuesta entender por qué se está haciendo eso. Entonces, la estrategia va a ser la siguiente. Voy a leer el teorema y les voy a explicar cuál va a ser nuestra estrategia de demostración. Y ahí lo vamos a hacer. Sea A un dominio euclidiano. Rn es el último resto no cero en el algoritmo de Euclides para los elementos A y B. Es decir, este que está acá, el siguiente resto era el 0. Él es el anterior a ese. Entonces, él es el máximo común divisor entre A y B. Y además existen un X0 y un Y0 en el anillo, en este dominio euclidiano, que hacen la combinación lineal. Esto es muy importante porque en taller, lo vimos ayer, que si yo encontraba el máximo común divisor, podía escribirlo como combinación lineal de un polinomio por mi polinomio que yo estaba tomando, más otro polinomio por el polinomio que yo estaba tomando. Entonces, siempre que yo tenga el máximo común divisor, lo voy a poder escribir como una combinación lineal de los dos elementos que yo estoy considerando para hacer el cálculo del máximo común divisor. Esto de acá es el lema de Bezout, que lo hemos mencionado para los enteros, también es válido aquí para cualquier dominio euclidiano, es decir, para los enteros de Gauss y también los polinomios, con coeficientes en un cuerpo K. ¿Qué es lo que vamos a probar? Vamos a probar, la estrategia es la siguiente, que el generado por A y B es igual al generado por R sub n. Entonces vamos a probar que estos ideales son iguales. ¿Y de qué sirve eso? Nosotros mostramos antes, lo primero que hicimos hoy, que si un ideal generado por dos elementos se escribía como ideal principal, ese tipo
No era cualquier cosa, era el máximo común divisor entre ellos. Entonces esa va a ser nuestra estrategia. Vamos a probar que estos ideales son iguales y por la proposición de antes, eso va a significar que este de acá, por la proposición, que no vi el número, 2 es una observación. La observación 2.33 es el máximo. Y eso es lo que vamos a hacer. Cada vez que yo tenga un ideal generado por dos elementos que se escribe como principal, ese tipo es el máximo común divisor. Entonces, como yo quiero probar que este R sub n es el máximo común divisor, voy a probar que esos ideales son iguales. ¿Y cómo voy a probar que esos ideales son iguales por doble contención? Entonces, probaremos que los ideales son iguales por doble contención. Entonces esa es la estrategia, mostrar que esos ideales generan lo mismo, que son los mismos ideales, y como un ideal generado por dos elementos y se escribe como uno principal, el loquito que genera ahí, el elemento que genera viene a ser el máximo común divisor. Esa va a ser nuestra estrategia de demostración. Entonces vamos a ver aquí si tengo espacio para hacer eso. Voy a copiar el teorema, para eso tengo que salir. Ahí sí, acá, voy a poner más arriba. Y lo voy a agrandar porque tenemos que ir mirando ciertas cositas que están en la otra diapositiva. Entonces vamos viendo la demostración. De la última línea del algoritmo de Euclides, ¿que cuál es? Que es la siguiente, busquémosla, esta. R sub n-1 es igual a Rn por Q sub n más 1. Rn-1 es igual a Rn por Qn más 1, más 0, que en este caso no lo voy a anotar porque recordar que este de acá es el resto nulo. Entonces, de la última línea que tenemos acá, nos dice algo. Nos dice en este caso, entonces, de la última línea del algoritmo de Euclides, que es esta que está acá, tenemos que el Rn divide al R sub n menos 1. ¿Por qué? Porque el R sub n menos 1 se escribe como R sub n por otro tipo. Entonces ahí tenemos que el R sub n divide al otro. Además, si nosotros vamos a la línea anterior, si nosotros vamos ahora a la línea anterior, si consideramos la línea anterior, que es R sub n menos 2 es igual a R sub n menos 1 por Qn más Rn, que es esa, la anterior, voy a hacer unos reemplazos. Fíjense aquí lo siguiente. Acá nosotros tenemos este tipo, Rn-1, y lo podemos escribir de esta manera. Así que vamos a hacer ahí el cambio. Ahí hice el cambio, lo voy a pintar. Está multiplicado por Q sub n, que lo vamos a escribir, más R sub n. Entonces aquí podemos factorizar por R sub n y nos queda lo siguiente.
Así. Entonces, ¿qué hicimos acá? Tomamos la última línea que nos dice esto, que tenemos aquí. Rn-1 es igual a Rn por un cociente. Eso significa que el R sub n divide al R sub n-1. Si ahora voy a la línea anterior, el Rn-2, que se escribe de esta manera, yo puedo reemplazar con la última línea y poder dejarlo escrito como Rn por alguien. Esto dice, es decir, tenemos que el R sub n divide al anterior. Y así nosotros vamos a poder hacer esto en todas las líneas anteriores. Vamos a ir usando las líneas que ya utilizamos y vamos a siempre dejarlo factorizado por el R sub n. Si no se ve, voy a agregar una línea antes, aquí. R sub n menos 3 va a ser R sub n menos 2 por Q sub n menos 1 más Rn menos 1. Entonces después tomé este y lo dividí por este. Esa es la línea anterior. Tengo la última, la anterior a esa. Si yo aquí hago el reemplazo, yo ya tengo a este tipo, al Rn menos 2. Yo ya sé cómo escribirlo. Se va a escribir como R sub n por alguien. Y este de acá es Rn menos 1, que también nosotros lo podíamos escribir, recuerden que este es 0, como Rn por alguien. Entonces el anterior se va a poder escribir como R sub n por alguien. Entonces, de ahí si voy al que sigue, al que está antes, voy a poder hacer lo mismo. Voy a usar los que ya tengo y los voy a poder dejar siempre escrito como R sub n por alguien. ¿Eso qué quiere decir? Que este R sub n los va a ir dividiendo a todos. Hasta ahí. ¿Me siguen? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Brian, Javiera, Constanza, ahí veo Pablo que levantó su dedito, Nadia, Valeria, perfecto. Entonces, si uno va haciendo el reemplazo, siempre lo vamos a poder ir factorizando por el R sub n. Y ahora eso lo vamos a escribir, para que quede ahí clarito. Entonces voy a tomar el color negro. Ahí sí. Así podemos proceder de forma recursiva y obtener que el R sub n divide a todos estos R sub k, con k moviéndose en qué conjunto. En el n-1, n-2, hasta el 1 y el 0. Es decir, que divide a todos los anteriores. ¿Qué fue lo que dijimos? Va a dividir a este, a este, a este, a todos, al R0. Pero también va a dividir al B. ¿Por qué? Porque como divide al R0 y divide al R1, va a dividir al B. Porque el R0 lo voy a poder escribir como R sub n por alguien, el R1 igual, y voy a poder factorizar. Entonces, si procedemos de manera recursiva, vamos a obtener que este R sub n divide a todos los restos anteriores. Pero también el R sub n divide al B, porque en el B yo utilizo el R0 y el R1. Es por eso que lo voy a tener ahí. Ahora, ¿cómo R sub n divide a B y R sub n divide a R0, porque divide a todos los restos anteriores, tenemos que el A, que nosotros lo escribíamos como B por Q0 más R0, lo vamos a poder escribir de esta manera. Como el B divide, perdón, como Rn divide a B, B se escribe como Rn por alguien, llamémosle T.
Y como este divide al R0, el R0 se escribe como R sub n por alguien, llamémosle K. Haciendo el reemplazo aquí, nos va a quedar de esta manera. Podemos factorizar por el R sub n y nos quedaría T por este Q0 más K. Entonces, como divide al B y divide al R0, tenemos que el Rn divide al A. Entonces, como divide al A y al B, vamos a poder concluir lo siguiente. Que el ideal generado por A y B está contenido en el ideal generado por R sub n. ¿Por qué se debe eso? Porque como divide al A, el A se va a escribir como un múltiplo de este tipo. Y como divide al B, el B se va a escribir como un múltiplo de este tipo. Por lo tanto, cualquier combinación que haga yo entre ellos dos va a escribirse como un múltiplo del Rn. Es por eso que el ideal está contenido en el ideal generado por el R sub n. Y ahí tenemos ya la primera contención. Ahora nos falta mostrar la segunda. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos la última línea, tomamos la anterior y vimos que la podíamos factorizar siempre por este R sub n. Y así podemos hacerlo sucesivamente. Por lo tanto, él va a dividir a todos los restos anteriores. Como en el B, cuando yo tengo escrito el B en este algoritmo de Euclides, se escribe como R0 y R1, y ellos dos se escriben como R sub n por alguien, el B también se va a escribir como R sub n por alguien. Es por eso que lo divide, que es lo que tenemos acá. Como divide al B y divide al R0, va a dividir al A. Y aquí escribimos la factorización. Divide al A. Como divide al A y al B, el ideal generado por ellos va a estar contenido en este ideal generado por el R sub n. Porque el A se escribe como un múltiplo de él y el B también se escribe como un múltiplo de él. Por eso están contenidos. Y ahí tenemos una contención. Vamos bien. Nos falta ver la otra contención. Entonces, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Para la otra, también vamos a usar las igualdades que tenemos del algoritmo de Euclides. Entonces, por otro lado, de la primera igualdad, de la primera línea o de la primera igualdad del algoritmo de Euclides, que ¿cuál es? Esta que está acá. A es igual a B por Q0 más R0. A es igual a B por Q0 más R0, que es lo mismo que tener que R0 se escribe como A menos B por Q0. De esta primera igualdad tenemos que el R0 pertenece al ideal generado por A y B, porque se escribe como un número por A y otro número por B, y se están sumando. Acá los números son el 1 y el menos Q0. Es por eso que el R0 pertenece ahí. Si ahora tomamos la segunda línea, ¿cuál era la segunda línea? El B lo dividíamos por el R0, existía un Q1 más un R1. Que es lo mismo que decir que R1 es igual a B menos R0 por Q1. Y aquí estamos listos. ¿Por qué? Lo podemos escribir como B menos el R0,
que es A menos B por Q0 por Q1. Y aquí haciendo un arreglo algebraico, es decir, juntando los B a un lado y el A en el otro, nos va a quedar así. Menos A más B factor de 1 más Q0 Q1. Es decir, el R sub 1 pertenece al ideal generado por A y B. Tomamos la segunda línea, despejamos el R1 y utilizamos el resto, el primero que teníamos, que es el R0. ¿Cómo se escribía R0? Lo utilizamos aquí y ahora arreglamos. Acá en el A me faltó sí un número que lo voy a anotar al tiro. Aquí sí. Esto de acá me queda menos A por Q1. Entonces ahí tengo menos A por Q1 más B. Acá tengo un 1 más Q0 Q1. Ahí tendríamos bien la factorización. Pero nos dice que el R1 pertenece a ese ideal. Si seguimos con la otra línea, vamos a tener lo mismo, porque voy a tomar el R2 y me va a quedar como R0 menos R1 por Q2. Y el R0 y el R1 yo los puedo escribir en función de A y B. Por lo tanto, si seguimos este proceso, si seguimos este proceso, tenemos que el R sub n pertenece al ideal generado por A y B. Lo que nos dice que el ideal generado por R sub n está contenido aquí. Luego de ambas contenciones, ¿qué tenemos? Tenemos que R sub n es igual al ideal generado por A y B, donde el R sub n es el máximo común divisor por la observación 2.33, que habíamos dicho que si lo generaba un elemento, ese tenía que ser el máximo. Vamos a llamarlo ahora D. Llamemos a R sub n D, porque así le estábamos llamando siempre al máximo, con una D. Como el ideal generado por D es igual a este, se tiene que el D pertenece al ideal generado por A y B, es decir, que existen un X0 y un Y0 en el anillo, tal que el D se escribe como X0 por A más Y0 por B, que eso era lo último que nos pedían probar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora partimos usando las igualdades de arriba hacia abajo, y todos los restos están en el ideal generado por A y B. Por lo tanto, el R sub n está en ese ideal, y cualquier múltiplo de él, que es tomar el ideal generado, va a estar contenido en el otro ideal. De ambas contenciones son iguales, y por la observación 2.33, ese R sub n es el máximo. Lo estamos llamando ahora D, para seguir la notación de máximo que le llamamos D. Entonces, como los ideales son iguales, el D pertenece al ideal generado por A y B. Eso significa que se escribe como una combinación lineal entre el A y el B. Y eso nos daría la igualdad que estábamos buscando. Y ahí demostramos el teorema. Entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Profe, ¿me podría mostrar la primera contención? Ah, ya. Gracias. Entonces, la primera teníamos A y B contenido en el otro. Y ahora tenemos la siguiente. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? ¿Qué vamos a poder concluir al final? Que en un dominio de ideales principales vamos a tener que si el D es el máximo común divisor entre A y B, ambos generan
los mismos ideales, es decir, el generado por el D es el mismo generado por A y B. También existen dos elementos en este dominio que me hacen la combinación lineal posible, y el máximo común divisor es único, salvo unidades. Es por eso que el día de ayer, cuando trabajamos en taller, unos ejercicios de polinomios, siempre buscábamos el que fuera mónico. Ese siempre uno lo trabaja como el máximo común divisor, porque el que encuentra, podemos siempre factorizar por el término dominante y sacarlo de una manera de la igualdad. Es por eso que el máximo común divisor es único, salvo unidades. Entonces, el día de ayer, por si hay alguna duda, nos quedó, por ejemplo, que el máximo común divisor entre f de x y g de x era el 15x cuadrado más 15x más 30. Pero este que está acá, también lo podemos escribir como x cuadrado más x más 2 con esta unidad. Es por eso que decimos que este de aquí es el máximo común divisor. Uno siempre tiende a utilizar el que es mónico. Usamos el mónico. Pero el otro también está bien, porque son el mismo salvo unidades. Es único salvo unidades. Pero uno siempre tiende a utilizar el que es mónico, porque podemos factorizar. Porque estamos trabajando con polinomios con coeficientes en un cuerpo. Entonces hasta aquí, Brian, Pablo, Constanza, Javiera, ¿hay alguna duda? Valeria, Roxana, consulta hasta aquí. Perfecto. Vamos a hacer una demostración más, que yo creo que va a ser la última, y nos va a faltar una más para poder terminar esta sección, pero esa la vamos a hacer la próxima semana. En un dominio de ideales principales, esto es bien genial, los ideales primos, que son aquellos generados por elementos primos, que lo probamos hace unas clases atrás, equivalen a ideales maximales. Entonces, nosotros ya sabíamos que maximal implicaba primo, pero no necesariamente primo implicaba maximal. Pero cuando uno trabaja en dominios de ideales principales, son lo mismo. Los ideales primos con los ideales maximales en un DIP. Entonces vamos a hacer esta demostración que está acá. Demostración. Bueno, anteriormente, en otro capítulo, anteriormente, habíamos probado que ideal maximal implica ideal primo. En un contexto más general, sí. Porque ahí solo necesitábamos trabajar con dominios de integridad, no con DIP. En un dominio de integridad se cumplía que maximal, todo ideal maximal era primo, pero no viceversa. Ahora vamos a demostrar que en un DIP los ideales primos son ideales maximales. Entonces nos vamos a dar un ideal primo. Sea I un ideal primo. Como estamos en un DIP, como A es un DIP, un dominio de ideales principales, este ideal va a ser generado por un solo elemento. Entonces, el I va a ser generado por un solo elemento. Llamémosle P a quien lo genera. Nos vamos a dar otro ideal, un J, que en el dibujo vamos a tener esto. Tengo el I y me voy a dar un ideal J más grande y aquí tengo el A. Tengo que probar que el I es maximal. Entonces, para probar que el I es maximal, tengo que mostrar que es igual al J o que el J es igual al dominio de ideales principales. Esa es la técnica para probar que algo es maximal. Entonces, hasta aquí me voy a dar un J, sea J,
un ideal, también principal porque estoy en un dominio de ideales principales, sea J otro ideal tal que el I está contenido en el J. Entonces, si el I está contenido en el J, esto significa, entonces, tenemos lo siguiente, que el P, que es un elemento que está en I, pertenece a este ideal J. Es decir, si pertenece al ideal J, se va a escribir de la siguiente manera. Entonces nos dimos otro ideal, también principal, porque aquí todos los ideales son principales, porque estamos en un div, tal que contiene al ideal I. Como lo contiene, el elemento que está aquí, que el P pertenece al I, va a estar en J. ¿Eso qué quiere decir? Que si está en ese ideal, nos dice que P se escribe como M por alfa, para algún alfa. Y eso se debe porque recuerden que esto se escribe así, como el generado por M. Entonces, si el P está ahí, se escribe como M por alguien, para algún elemento ahí. Entonces, luego, M por alfa pertenece a I. ¿Por qué? Porque es igual al P, y el P sabemos que está en I. Pero I es un ideal primo. ¿Qué significa que un producto esté en un ideal primo? Eso significa, esto nos dice que el M pertenece a I o el alfa pertenece a I. Veamos qué pasa si el M está en I. Si M está en I, tenemos que el I y el J son iguales. Porque si el M va a estar en I, el ideal generado como el M está en I, ese ideal generado va a ser igual al otro. Y si ahora el alfa está en I, si alfa pertenece a I, tenemos lo siguiente. Entonces, si el alfa está en I, tenemos que el alfa se escribe como P por alguien, llamémoslo un T. Porque recordar que este es el ideal generado por P, entonces se escribe como P por alguien. Luego, usando la igualdad que está acá, tengo que P se escribe como M por alfa, pero el alfa se está escribiendo como P por T. Y aquí nos va a quedar de esta manera, que P es igual a P por M por T. Luego, el M por T es igual a 1. ¿Eso qué dice? Esto nos dice que M y T son unidades del anillo A, de este dominio de ideales principales. Así que el J, que es generado por una unidad, me va a dar todo el dominio de ideales principales. Las unidades de un anillo generan a todo el anillo, porque si es una unidad, por la propiedad de absorción, multiplico por su inverso y el 1 va a estar adentro. Entonces, si el 1 está, están todos. Y con eso tendríamos listo, con esto hemos probado, así, el I es maximal. Nos dimos que era primo, nos dimos otro ideal y llegamos a que ese otro ideal era igual al I o era igual a todo el conjunto, a todo el dominio de ideales principales. Y eso significa que el I es maximal, porque cada vez que me tomo uno más grande es igual a él o es igual a todo el conjunto. No queda nadie entre medio, entre él y el anillo. Entonces ahí tendríamos ya lista la demostración. Por lo tanto, en los div, dominios de ideales principales, los maximales y los primos son lo mismo. Antes sabíamos que maximal implicaba primo, pero en un dominio de ideales principales, primos y maximales son lo mismo. La próxima clase vamos a saber quiénes generan a los ideales maximales, qué elementos.
Nosotros vimos varios tipos de elementos irreducibles, elementos primos, elementos asociados. Uno de ellos va a generar a los ideales maximales y ahí vamos a tener ciertas relaciones. Pero eso lo vamos a ver ya en la clase del día miércoles. Entonces nos falta ver una observación y una proposición para dar finalizada esta sección. Nos vemos ya el próximo miércoles porque recordar que el lunes es feriado. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana largo, que puedan descansar y nos vemos ya el miércoles.